8:15. Buenas noches con todos los presentes. Continuando con las charlas del capítulo de neurooftalmología. Esta noche tengo el agrado de presentar al doctor Solón Serpa Frías. El doctor Solón es oftalmólogo, oncólogo conocido por la mayoría de nosotros, ¿no? Tiene amplia experiencia en pacientes oncológicos, y es por ello que me he permitido invitarle para que nos hable acerca de la proptosis, ¿no? Cómo abordarla desde el punto de vista del médico oftalmólogo, ¿no? Cómo deberíamos evaluar, y exámenes que solicitar, y qué cosas deberíamos pensar, ¿no? Cuando vemos un paciente con proptosis, ¿no? El doctor Solón ha sido jefe asistente del Servicio de Oncología del INEN, ¿no? Past President de la Sociedad Peruana Panamericana de Oncología Ocular, y es continuo participante de las actividades académicas de la sociedad. Además que lo conocemos de muchos años y tenemos una gran amistad. Muy bien, Solón. Entonces, sin más preámbulo, por favor, te invito a que nos deleites con tu charla, y al final vamos a hacer las preguntas que surgieran de la audiencia. Adelante, Solón. Muchas gracias por la presentación, doctor Cárdenas. Siempre mi eterno agradecimiento por haber sido su alumno en el Hospital Arzobispo Loaiza, que es mi casa también. Bueno, el tema que se me solicitó para el día de hoy fue el de proptosis, cómo abordar al paciente, ¿sí? Así que vamos a comenzar con esta charla. Vamos a hacer una diferencia en la terminología de proptosis y exoftalmos. Cuando nosotros hablamos de exoftalmos, nos estamos refiriendo básicamente a la orbitopatía distiroidea, ¿sí? Ya por consenso internacional, cuando hablamos de exoftalmos, hablamos de orbitopatía distiroidea u orbitopatía de Grace. Y cuando hablamos de proptosis, hablamos de la proyección hacia adelante del globo ocular. Cuando hablamos de proptosis ocular, ¿sí? La cual puede ser por diferentes causas. Tengamos presente, antes de empezar esta charla, que en la órbita tenemos un continente y un contenido. El continente formado por la cavidad orbitaria, por el plano óseo del segmento medio del macizo facial, ¿sí? Y esta cavidad ósea va a contener al globo ocular y a todos los anexos que van a servir para que la función visual se lleve de forma adecuada. Si revisamos los porcentajes de etiologías de diferentes patologías a nivel de la órbita, ¿se me escucha, no es cierto, doctor? Se escucha correctamente, Solón. Perfecto, seguimos. La patología inflamatoria constituye un 60% aproximadamente de la patología orbitaria. De ella, la gran mayoría de ese porcentaje, el mayor porcentaje, se debe a orbitopatía de Graves. Las neoplasias constituyen el 18%, las anormalidades estructurales 12%, las lesiones vasculares 4.6% y aquellas por depósitos o degeneración 1.7%, según algunas literaturas. Cuando a la consulta oftalmológica llega un paciente con una proptosis unilateral o bilateral del globo ocular, pues hay que hacer una adecuada historia clínica, ¿sí? Hay que indagar acerca de cómo se inició el cuadro, cómo ha evolucionado en el tiempo, si hay síntomas asociados como dolor, diplopía, disminución de la agudeza visual. Hay que indagar acerca o solicitarle al paciente si cuenta con fotos previas, ¿sí? Lo cual nos va a servir para darnos una idea de cómo ha sido la evolución o desde cuánto tiempo ya viene presentando el paciente esta proptosis, ¿sí? Sobre todo en aquellos casos en los cuales el paciente es un mal informante. Vamos a indagar acerca también sobre enfermedades sistémicas, por ejemplo, las neurofibromatosis, las enfermedades tiroideas, antecedentes neoplásicos, nos van a servir para esta historia clínica.
Siempre hay que descartar pseudoproptosis en aquellos pacientes miopes altos y en aquellos en los cuales hay una alteración en el nivel de la altura de los párpados superiores, como en el síndrome de Horner. Una vez que hacemos una historia clínica, una anamnesis adecuada para esta sintomatología y signología de proptosis, pues tenemos que consignar en nuestra historia clínica la agudeza visual mejor corregida. Entonces, estos pacientes yo les hago agudeza visual mejor corregida, pues, pasan primero por una refracción para tener la agudeza visual real que tienen ellos, ¿sí? Hay que hacer un examen de reflejos pupilares, ¿sí? La tonometría es importante también. La proyección del globo ocular hacia adelante puede hacer de que haya un aumento en la presión ocular y a veces a valores bastante altos, y hay que tener cuidado porque esto puede empeorar el pronóstico visual del paciente. Hay que hacer un adecuado examen de movimientos oculares, siempre un fondo ojo dilatado, porque nos podemos llevar varias sorpresas y los hallazgos van a complementar la anamnesis y el examen físico del paciente. La exoftalmometría es importante, el test de colores y el campo visual nos van a dar información valiosa acerca de que si esta causa de la proptosis esté dañando o no el nervio óptico, ¿sí? En cualquiera de sus segmentos. Así que va a ser importante hacerlo. Podemos hacer un campo visual por confrontación, aunque para mí particularmente me gusta siempre hacerles campo visual computarizado, ¿ya? Y registrarlo en la historia clínica. Entonces, estos datos deben ser registrados en la historia clínica para tener un examen completo del paciente, porque es la mejor manera de manejar estos casos y también por cuestiones médico-legales. Cuanto más información tengamos, va a ser mucho mejor para manejar a nuestros pacientes. Recordemos que la patología maligna también puede producir proptosis por metástasis orbitarias o por tumores primarios de órbita, así que hay que palpar los ganglios parotídeos y de la cadena cervical de ambos lados. Y el examen físico es general. Vean la foto inferior de la derecha. Esta paciente era una niña de 12 años que tenía manchas café con leche, más de 1 centímetro de diámetro mayor y más de 5 en su cuerpecito, lo cual asoció a una proptosis unilateral, ya nos hacía sospechar de que podía tener un glioma en nervio óptico, ¿sí? Por una neurofibromatosis tipo 1. Entonces, el examen, una buena anamnesis y un examen clínico oftalmológico completo, que incluya campo visual computarizado, exámenes de ganglios y un examen general cuando se lo requiera, es importante para que nuestra historia clínica esté completa, ¿sí? Una vez que tenemos todos esos datos, nosotros ya vamos a tener una apreciación general del problema que tiene el paciente y ya podemos ir pensando, según nuestro conocimiento previo, qué patologías podría tener el paciente. Ya uno ya debe ir sospechando qué es lo que puede tener. Lo que yo hago habitualmente después de hacer la anamnesis y el examen físico del paciente, lógicamente, que incluye un examen bajo lámpara de hendidura, básico nuestro examen oftalmológico, yo siempre continúo con un examen de ecografía ocular. La ecografía ocular en los últimos años se ha vuelto una herramienta de fácil disponibilidad. Prácticamente en todos los hospitales se cuenta con un ecógrafo modo B. Y en la práctica privada, bueno, se ha difundido mucho la práctica ecográfica en nuestra especialidad, así que es una herramienta que muchos tenemos muy a la mano y la cual es bueno que la utilicemos en nuestros casos, ¿sí? Les voy a mostrar acá, por ejemplo, cómo nos puede aproximar a los diagnósticos el examen de ecografía, que lo podemos hacer nosotros o nuestros colegas que trabajen con nosotros haciendo estos estudios de ecografía. Por ejemplo, en esta ecografía tenía una paciente con una proptosis unilateral, con un antecedente de cáncer de pulmón, que al finalizar la historia clínica, procedí a hacer una ecografía ocular y me topé con que había un tumor coroideo, lo cual me hacía pensar de que podía, por sus características, podía ser una metástasis. Bueno, el paciente tenía un antecedente de cáncer de pulmón, así que era lógico ver esta imagen y pensar que el paciente podía tener una metástasis.
En el fondo de ojo se veía un desprendimiento de retina y una masa coroidea. Entonces estaba corroborado. Pero la ecografía me demostró de que este tumor abarcaba también en tanto el espacio intraocular como el espacio orbitario, ¿sí? Entonces aquí la proptosis estaba condicionada por el componente de la metástasis localizada en el espacio retroocular. Lógico, este paciente después se le solicitó tomografía y claro, para tener un panorama mucho más amplio acerca del compromiso orbitario, ¿sí? Esta niñita de 7 años llegó a la consulta con una masa tumoral en párpado superior, ¿sí? Que no permitió una apertura adecuada del párpado, de la hendidura palpebral, perdón, y claro, por la edad, 7 años, cuando un paciente menor de edad entre los 5 y los 9 años cursa con un tumor orbitario, siempre debemos pensar en un rhabdomiosarcoma. Siempre, no hay que dejarlo de pensar. Muchas veces estos niños debutan con una proptosis, con algo de signo de flebosis en la piel del párpado, y uno piensa que se tratan de celulitis, pero los pacientes no tienen alza térmica, no tienen mayor sintomatología, y en estos casos hay que echarle ojo. Si no mejora el cuadro infeccioso en los siguientes 3 días con antibióticos sistémicos, pídanle tomografía y para que descartemos un radiomiosarcoma. Esta paciente, al finalizar la consulta, se le hizo una ecografía modo B, la cual no demostraba pues, una imagen tumoral en la porción orbitaria superior de la órbita, ¿sí? Con una ecogenicidad heterogénea, con zonas hipoecogénicas y hiperecogénicas, con una reflectividad en el modo estandarizado del 30% baja e irregular, con lo cual con la clínica y la ecografía nos podía aproximar ya de que había una masa tumoral y que por la edad y por la reflectividad podría ser un radiomiosarcoma, lo cual se corroboró con una biopsia. Después de este examen de ecografía, la paciente fue sometida a una tomografía computarizada con contraste, que nos dio una imagen mucho más panorámica de la lesión y se procedió a una biopsia y el resultado fue radiomiosarcoma. Pero fíjense cómo al finalizar la consulta oftalmológica se le hizo una ecografía y ya se tenía una apreciación mucho más completa acerca del cuadro clínico, ¿no? Complementaba mucho a la historia clínica. Esta paciente acudía por una proptosis ocular derecha de más de 1 año de evolución, con una huesa visual 20/20. Se le hizo la ecografía modo B en el consultorio al finalizar la consulta y se encontró una masa hiperreflectiva, homogénea, de estructura homogénea, sin vascularización interna, y bueno, mujer adulta con una tumoración intraconal hiperreflectiva. Pensamos en hemangioma cavernoso. ¿Por qué? Porque por frecuencia es el tumor benigno más frecuente en la órbita en personas adultas. Se le hizo en modo estandarizado y tiene una reflectividad del 67%, o sea, alta. Y con estos datos, uno ya piensa que la paciente tiene un hemangioma. Entonces, al finalizar la consulta, ya uno tiene una idea de la probable etiología del paciente, ¿sí? Este paciente ya lo conocemos desde los 2 años de edad, sabíamos que tenía un linfangioma, vuelve a la consulta después de varios años, se le hace una ecografía modo B y se encuentra una tumoración hipoecogénica con tabiques, que en el modo estandarizado tiene una reflectividad baja de 23%, que tenía en el modo estandarizado tenía muchos picos de moderada reflectividad, lo cual nos decía que podía haber muchos tabiques dentro de la tumoración. Bueno, nos corroboraba lo que ya sabíamos, que el niño tenía un linfangioma de órbita que ya había sido operado y que en el tiempo había recurrido. Las imágenes inferiores son para mostrarles de que ya desde hace 9 meses estamos abocados en la consulta privada a utilizar ecógrafos de alta gama para los estudios de tumores intraoculares y orbitarios. Nos hemos inclinado a iniciar el uso de esta tecnología, que son ecógrafos generales de alta gama, porque hemos encontrado de que nos dan imágenes de alta resolución en la órbita, lo cual nos ayudan a mejorar nuestros diagnósticos. Si ven la fotografía de la ecografía modo B superior, se van a dar cuenta de que los ecógrafos oculares
no nos dan imágenes del vértice de órbita, ¿sí? En cambio, estos ecógrafos de alta gama nos dan imágenes hasta el vértice orbitario y con alta resolución, y no solamente eso, sino que podemos hacer estudios Doppler para estudiar qué tanta vascularización tienen estos tumores, lo cual nos ayuda a tener mejores diagnósticos y hacer mejores planes quirúrgicos, ya que nos pueden dar información a través de este Doppler de saber en la planificación quirúrgica, saber si estos tumores van a sangrar mucho o poco en el transquirúrgico. Entonces, para los cirujanos de órbita es muy importante tener esta información, así que es una herramienta que hemos incorporado a la ecografía modo B y modo A estandarizada. Hemos agregado esta ecografía de alta gama, que incluye el Doppler, e imágenes de alta resolución en órbita, lo cual nos ayuda mucho. Aquí tenemos una niñita, ¿sí?, de 3 meses de edad, con que nos la derivan por una masa probable, por una proptosis del ojo izquierdo, y se sospechaba un hemangioma capilar, y en el examen de ecografía Doppler, aquí vemos un equipo de alta gama, aquí les presento al doctor Juan Martín Samamé, que es mi compañero en la clínica. Él es un experto en ecografía Doppler, es un médico que acaba de recibirse de oftalmólogo, y bueno, nos hemos juntado, él con su gran experiencia en Doppler, y yo con la experiencia que tengo en órbita y en oncología. Hemos hecho una mixtura de conocimientos y estamos abocados a utilizar esta tecnología. Vean en la foto de la derecha cómo este hemangioma capilar puede ser bien delimitado en la órbita. Esta pacientita tenía un tumor vascular, un hemangioma capilar, en el segmento temporal inferior de la órbita izquierda. Lo interesante es de que lo ponemos en manifiesto a través del Doppler, que es un tumor vascular, y hasta podemos medir el flujo que hay en ese tumor, lo cual nos va a servir para hacer seguimiento de estos casos. Esta paciente acudía con una masa tumoral en el cuadrante temporal superior de la órbita, en un tumor de la glándula lagrimal, que por la sintomatología sospechamos que podía ser un pseudotumor o un linfoma, aunque la paciente no tenía dolor, por lo cual nos inclinábamos más a la probabilidad de linfoma. Cuando le hicimos la ecografía modo B, vean las fotos en B, vemos que la masa tumoral, sí, que estaba comprometiendo la glándula lagrimal, que normalmente es hiperecogénica, se veía hipoecogénica. Y cuando vemos una imagen hipoecogénica en la órbita, podemos pensar que se trata de un linfoma o de un pseudotumor orbitario. Los pseudotumores duelen y los linfomas no duelen. Es una forma de poder diferenciarlos. Aquí vemos en el modo estandarizado que tiene una reflectividad baja del 25%, lo cual nos podría corroborar de que se trata de un linfoma. Y la biopsia lo corroboró. Este paciente acudía con una proptosis indirecta hacia abajo y hacia adentro, por lo cual sospechamos que tenía un tumor en la porción superior de la órbita. Y cuando hicimos la ecografía modo B, nos encontramos con una masa hipoecogénica, con una ecogenicidad parecida a la del vitrio. Y el modo estandarizado nos decía que tiene una reflectividad del 1%, o sea, demasiado baja. Con lo cual ya sospechábamos el diagnóstico de un mucocele de seno frontal, lo cual fue corroborado por imágenes de tomografía. Aquí les muestro un paciente. Esta es la ecografía de un paciente que acudía con una amaurosis del ojo izquierdo, con una proptosis marcada. Y la ecografía modo B, la ecografía de alta resolución de órbita, nos decía de que había fíjense, una masa tumoral adyacente al nervio óptico. Este es el nervio óptico. Aquí hay una masa, ¿sí?, con una degeneración quística en su interior. Vemos que la imagen llega con alta definición hasta el vértice orbitario, y por las características clínicas, por el examen de fondo de ojo y por la ubicación de tumor, sospechamos que puede ser un meningioma de nervio óptico. Se le hizo el estudio Doppler y se veía que era un tumor que prácticamente tenía una vascularización demasiado baja, ¿ya? Otro caso, también se trataba de un meningioma. Vean aquí cómo la ecografía de alta resolución de órbita dibuja en forma muy adecuada la estructura del nervio óptico y una más en íntima relación con ella. También se trata de un meningioma que en el estudio Doppler evidenciaba vascularización muy escasa.
lo cual nos sirve a nosotros para saber si el tumor va a sangrar poco o mucho en el transquirúrgico. Este paciente, una paciente de sexo femenino, 13 años, acudió a la consulta cuya historia clínica y examen físico nos orientaba que podía tratarse de un glioma del nervio óptico, ¿sí? Le hacemos la ecografía y evidenciamos que había una masa intraconal, ¿sí? De alta reflectividad, 79%, ¿ok? Con lo cual podemos sospechar que era un glioma del nervio óptico, ¿no? Paciente adolescente con proptosis unilateral, en amaurosis, nervio óptico pálido. Debemos sospechar un glioma nervio óptico y en esos casos hay que revisar la piel, porque el 50% está asociado a neurofibro. Del 25 al 50% de estos casos están asociados a neurofibromatosis. Le hicimos ecografía orbitaria de alta resolución y vemos cómo el tumor, que en modo B se pintaba bien en el espacio intraconal, cómo se dibuja bien y su estructura interna hasta el vértice orbitario. También a través de estos ecógrafos de alta resolución, de alta gama, podemos medirlos y podemos hacer estudios Doppler, lo cual nos evidencia de que también eran poco vascularizados. Inclusive, como les dije, podemos medir los flujos en estos tumores, ¿no? Y tener una apreciación más certera de qué tan vascularizados están. Estas ecografías de uso general, aquí tenemos un caso de un quiste epidermal, ¿sí? Orbitario anterior, ¿sí? Clínicamente lo es. Lo interesante de estas ecografías de uso general es de que nos permiten tomar no solamente las medidas, sino tomar los volúmenes. Hacemos mediciones de 3 diámetros del tumor y la computadora hace un cálculo para darnos el volumen del tumor, lo cual nos puede ayudar en nuestras decisiones de planeamiento quirúrgico. Después de haber realizado una adecuada historia clínica, tanto anamnesis, examen físico, y haber utilizado el ecógrafo que tenemos a la mano o de haber pedido una interconsulta a algún colega para que nos haga el examen de ecografía, podemos pedir exámenes complementarios, como por ejemplo exámenes hematológicos, de acuerdo a lo que uno vaya a pensar, ¿no? Podemos tener procesos infecciosos, sospechar neoplasias hematológicas, sospechar problemas hormonales como el hipertiroidismo, y así vamos nosotros orientando nuestros exámenes a solicitar. Si el paciente tiene antecedentes de cáncer, en el examen de plaquetas podemos encontrar metástasis múltiples, ¿no? Y de esa manera podemos sospechar de que la lesión que se tiene en la órbita también es una metástasis. Aquí se ve una imagen suelta de globos a nivel pulmonar, ¿no? Metástasis múltiples en ambos campos pulmonares. Una vez que hemos recolectado toda esta información, definitivamente vamos a abrir una tomografía, la cual va a tener su jerarquía en el estudio de la proptosis, definitivamente. La ecografía nos sirve mucho para orientarnos preliminarmente acerca del problema del paciente, para tener una información mucho más completa después de la historia clínica, pero la tomografía definitivamente nos va a dar información valiosísima. Yo siempre pido tomografía y después pido resonancia. Muchas veces con la proptosis, sobre todo si son de tipo oncológico, de etiología oncológica, vamos a terminar en una biopsia. Y la tomografía a mí me da la ventaja de que al ver el hueso en las tomografías me da un mejor sentido espacial, tridimensional de la órbita para yo poder definir por dónde voy a ingresar a tomar mis biopsias, ¿sí? Y bueno, en las tomografías siempre hay que pedir exámenes de cortes axiales, coronales y sagitales y mencionarlo en la solicitud para que nos entreguen el informe completo y podamos tener una mejor apreciación y análisis de las imágenes. Siempre pedimos con contraste estos exámenes, ¿sí? Tenemos diferentes patologías bueno, la tomografía nos va a servir para diferentes patologías. Aquí tenemos una paciente con una proptosis muy marcada del ojo izquierdo. Vemos cómo hay una masa tumoral que abarca todo el contenido orbital. Se trata de un glioma. Pero fíjense, este es un examen sin contraste y aquí está contrastado.
Imagínense que no hubiéramos pedido contraste y hubiéramos programado una cirugía al paciente, ¿no? ¿Cómo cambia la cosa al ver eh, esta, este caso clínico, ¿no? Por eso, en casos de sospecha tumoral, siempre piden exámenes contrastados. Y bueno, la tomografía nos va a dar una excelente información acerca del plano óseo, va a dar una buena información del contenido orbitario, pero si queremos caracterizar mejor los tejidos blandos de la órbita, la resonancia tiene más herramientas para poder analizar las diferentes patologías de la órbita. Así que después de que tenemos tomografía, si queremos caracterizar mejor, tener una información más minuciosa de los tejidos blandos, entonces pidamos resonancia con contraste. ¿Sí? Aquí tenemos un paciente que puede ser eso una resonancia. Vemos aquí una masa, ¿sí? A nivel de vértice orbitario, ¿sí? El paciente tenía síntomas de oftalmoplegia dolorosa. Vean cómo hay una oftalmoplegia del ojo derecho y dice dolorosa, por lo cual con la resonancia se confirma que se trata de un síndrome Tolosaj, ¿no? Un pseudotumor localizado en vértice de órbita. Podemos clasificar la proptosis según el desplazamiento ocular en directa o indirecta. Directa es cuando sigue el eje anteroposterior e indirecto cuando no sigue este eje. Puede haber una proptosis hacia adelante, hacia arriba, abajo, derecha o izquierda, ¿no? Según el tiempo de evolución puede ser agudo, subagudo o crónico. Según la etiología puede ser infecciosa, tumoral, inflamatoria o traumática. Proptosis aguda, ejemplos, hemorragias orbitarias, que pueden ser por trauma, pueden ser por una biopsia, pueden ser posoperatorias, pueden ser por colocar anestesia retroperivulvar en una cirugía ocular. Los linfangiomas también pueden producir una proptosis aguda. Los linfangiomas, cuando ustedes tengan un paciente, generalmente menor de 20 años, que acude por una proptosis aguda con equimosis y hemorragia subconjuntival, que se dio en forma aguda tras un esfuerzo o un golpe, o aún en forma espontánea, piensen en linfangiomas, ¿sí? Estos famosos tumores que forman quistes de chocolate, estos son tumores cuando sangran, forman colecciones de sangre, de hemorragias, ¿sí? Y la proptosis es aguda y es muy característica de esta signología. Proptosis subaguda causa celulitis orbitaria, pseudotumor orbitario, radomiosarcoma, los cloromas o sarcoma granulocítico, que es la localización en una parte del cuerpo de un tumor conformado por células de leucemia mieloide aguda. Proptosis directa crónica, causas orbitopatía distribuida. En este caso vamos a tener exoftalmos, ¿no? Que no necesariamente debe ser simétrico, la mayoría son asimétricos. Los hemangiomas cavernosos. Los hemangiomas se localizan en el espacio intraconal, por eso van a producir proptosis directa. Las varices también se localizan en el espacio intraconal y extraconal y van a producir siempre proptosis directa. Las fístulas cartílago-cavernosas, los cloromas y los linfangiomas también. Los linfangiomas van a producir proptosis crónica, pero también pueden producir una agudización, pueden sangrar y van a producir una proptosis mayor en forma aguda. Proptosis directa crónica también va a estar dado por los gliomas y los meningiomas, porque dependen del nervio óptico. En el caso del glioma del parénquima, el nervio óptico, y el meningioma de las vainas del nervio óptico. ¿Y qué causas van a producir proptosis indirecta crónica? Los quistes dermoides, porque habitualmente se pueden presentar en el ángulo temporo superior de la órbita. Los mucoceles, que si son etmoidales van a desplazar el ojo hacia adelante y hacia afuera. Los tumores de glándula lagrimal van a desplazar el ojo hacia adelante y hacia adentro, y la fractura dependiendo de su localización y de los hematomas que puedan producir en la órbita. Entonces, para llegar al diagnóstico de este paciente con proptosis, va a ser necesario hacer una adecuada historia clínica, como lo hemos comentado, un adecuado examen físico, una buena anamnesis y un adecuado examen físico. Vamos a pedir exámenes hematológicos de acuerdo a la
a la historia clínica del paciente, y dentro de los estudios de imágenes tenemos los rayos X de tórax que nos pueden servir para ciertas patologías, la ecografía modo B, la ecografía modo estandarizada, que juntas son la ecografía estandarizada que tanto utilizamos los oftalmólogos, la ecografía Doppler, que es una herramienta muy poco usada en el mundo en órbita. Nosotros la estamos incorporando, como les comenté, y lo vemos, encontramos muchos beneficios, y definitivamente la tomografía axial computarizada, que tiene un sitio importante en el estudio de los pacientes con proptosis, y la resonancia magnética, que es un excelente complemento de la tomografía cuando lo requerimos. Y según el diagnóstico, vamos según toda la información que hemos llegado hasta este punto, pues tendremos una apreciación diagnóstica, y según el diagnóstico, pues pediremos interconsultas a otras especialidades. Y el diagnóstico puede ser de etiología infecciosa, tumoral, inflamatoria, traumática o endocrina, ¿sí? Podemos tener fracturas de órbita, las cuales van a requerir una planificación quirúrgica especial y solución del problema. Las orbitopatías de Gray pues van a requerir un manejo multidisciplinario, habitualmente con el endocrinólogo, muchas veces con los reumatólogos también, para que nos ayuden a usar terapias modernas. Y muchas veces ellos van a requerir de compresión orbitaria, así que una planificación quirúrgica en ellos va a ser importante. Pero, ¿qué pasa si la etiología es tumoral? Si nuestro paciente que acude a consulta por proptosis tiene un tumor orbitario, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a realizar una biopsia? ¿Es válido hacer una biopsia cuando encontremos cuando nuestra anamnesis y nuestros exámenes complementarios, nuestros exámenes de imágenes nos evidencian que hay una masa tumoral en órbita? ¿Debemos hacer una biopsia, sí o no? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la biopsia nos va a dar información muy importante. ¿Qué tan importante? Aquí les pongo las razones por las cuales yo considero que es importante una biopsia de órbita. Nos aporta el diagnóstico definitivo. Nos dice si esa neoplasia es benigna o maligna. Nos da información de la magnitud del problema. Nos permite planificar el tratamiento del paciente. Permite saber si debemos hablar de sobrevida, muy importante. Nos permite hablar de rehabilitación post-tratamiento. Nos permite saber si el paciente tendrá controles por varios años. Entonces, definitivamente una biopsia es importante. ¿Y qué técnica de biopsia vamos a elegir? Eso va a depender del tamaño del tumor, la ubicación, la extensión, el hecho de que haya compromiso de ganglios regionales, que haya metástasis hematógena a distancia, y también de la expertise del cirujano. Biopsia de órbita, ¿cuándo y cómo hacerla? ¿Cuándo? Ante la presencia de una lesión tumoral que ocupe la cavidad orbitaria. ¿Cómo? Dependerá de algunos factores, de la forma del tumor, del tamaño, de la ubicación, la extensión, su grado de vascularización, el hecho de que haya diseminación ganglionar, la metástasis y también la edad del paciente, ¿sí? Todas esos factores nos van a ayudar a definir si el paciente va a ser sometido a una biopsia punción-aspiración, biopsia punción-aspiración con guía ecográfica en órbita, si vamos a hacer una biopsia incisional o una biopsia excisional. Entonces, una biopsia PAF, que cuando las hacemos siempre bajo guía ecográfica, nosotros en órbita, nos va a servir para un diagnóstico rápido. Pacientes que no pueden ser sometidos a biopsias de sala de operaciones, o cuando ellos, por cuestiones personales, requieren una estadía corta en Lima, ¿no? En la ciudad donde estemos. Entonces, cuando necesitamos apurar el diagnóstico, hacerlo pronto, finalizada la consulta, podemos hacer o al tener los exámenes de tomografía, podemos proceder con esta biopsia que es rápida. En nuestra experiencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, hemos concluido de que las biopsias PAF bajo guía ecográfica tienen una efectividad del 80% para llegar a un diagnóstico correcto de histopatología.
Las biopsias incisionales las vamos a realizar en caso de tumores difusos, en caso de tumores de difícil acceso, como por ejemplo el vértice de órbita, el ángulo nasal superior, porque allí nos topamos con el músculo oblicuo superior, y el ángulo nasal inferior por la presencia del oblicuo inferior. Cuando hay un transoperatorio difícil, cuando pensamos por los estudios prequirúrgicos de que va a haber un transoperatorio difícil, como por ejemplo, la ecografía estandarizada, la ecografía modo B y el Doppler nos dicen de que el tumor es muy vascularizado, entonces sabemos que va a haber mucho sangrado, entonces vamos a preferir probablemente hacer una biopsia incisional, ¿no? También en los casos en los cuales el tumor esté muy adherido a los planos adyacentes, o cuando pensemos de que la biopsia puede ocasionar un daño nerviótico, pues en esos casos vamos a preferir hacer una biopsia incisional para saber ante qué tipo de tumor estamos. Y una biopsia incisional la vamos a elegir en caso de tumores bien delimitados, cuando hay una buena accesibilidad y cuando tengamos instrumental adecuado para realizarla. Estas son las fotos de una biopsia PAF bajo guía ecográfica. Por exámenes o imágenes de tomografía o resonancia definimos dónde está el tumor. Dirigimos una aguja de 23G acoplada a una jeringa de 10 mililitros y llevamos la aguja hacia el tumor. Y cuando ya pensamos que estamos dentro del tumor, colocamos la sonda del transductor de 10 en el plano opuesto a la aguja, y cuando vemos en el ecógrafo de que la aguja está dentro del tumor, procedemos a hacer 3 movimientos de vaivén haciendo vacío con la jeringa para obtener la muestra deseada. Y en ese momento el médico citólogo procesa la muestra en la misma sala de procedimiento en la cual estamos, ¿no? ¿Y cuáles son? Y si vamos a hacer una biopsia incisional y excisional, ¿qué tipos de abordajes tenemos? La orbitotomía anterotranscutánea, la orbitotomía medial con o sin desinserción de recto medial, orbitotomía lateral sin ventana ósea o con ventana ósea, que es el tipo Crowley, y los abordajes transconjuntivales. Desde el año 2010, el 99% de nuestros abordajes son transconjuntivales. Preferimos no hacer incisiones a nivel de piel por 2 motivos. Uno, a través de la conjuntiva llegamos mucho más rápido al espacio poseptal, al espacio orbitario, y 2, por cuestiones estéticas no nos gusta hacer incisiones cutáneas. Entonces, las ventajas del abordaje transconjuntival es el acceso rápido a la órbita, menor sangrado, porque si lo haces por piel, el músculo orbicular sangra y eso retrasa más la cirugía. Hay un menor tiempo quirúrgico, menor inflamación de tejidos y estético porque no realizamos incisiones cutáneas a los pacientes. La desventaja, la curva de aprendizaje. Estos son los abordajes que hacemos. En este caso, se ha hecho un abordaje, esta foto tiene más de 15 años, fue un abordaje que se hizo por temporal superior por un tumor orbitario. Y aquí vemos lo que estamos viendo es un tejido tipo clara de huevo cocida. Se trataba de un quiste hidatídico que se extrajo. Los abordajes transconjuntivales lo hacemos por fornix temporal superior, nasal superior, transcaruncular, inferonasal, inferior e inferotemporal. No utilizamos el superior porque nos topamos con el recto, con el elevado del párpado, ¿no? Por eso son los abordajes donde hacemos las incisiones para ingresar a la órbita. A este tipo de cirugía, en algunas ocasiones utilizamos los sistemas de video para hacer cirugía endoscópica de órbita transconjuntival, lo cual nos permite hacer cirugía mínimamente invasiva. Por incisiones de 15 milímetros podemos llegar hasta vértice de órbita y hacer cirugías bastante adecuadas. La ventaja de la cirugía endoscópica de órbita es una mejor iluminación del campo quirúrgico, mejor movilidad del operador, mejor visión de la anatomía e imágenes en HD que tenemos a 1,5 metros de nuestros ojos en monitores de 32 pulgadas que nos dan unas imágenes extraordinarias. Otra ventaja que hace es docencia. Cuando uno hace cirugía endoscópica de órbita, tu ayudante, tu primer ayudante, el segundo ayudante, los alumnos que están en la sala quirúrgica, la enfermera, la circulante y el anestesiólogo, todos ven lo que uno está haciendo en la cirugía. Entonces, por cuestiones docentes,
es bastante ventajosa definitivamente. La desventaja, la curva de aprendizaje y la tecnología costosa, aunque esto es algo relativo porque actualmente todas las salas quirúrgicas de las clínicas generales tienen sistema de endoscopía en cada sala. Así que aquí la inversión es en el telescopio y en el instrumental que uno utiliza. Muchas gracias por la invitación, doctor Cárdenas. Ha sido un gusto siempre participar con ustedes en el capítulo de neurooftalmología y estamos atentos a cualquier pregunta que quieran hacer los participantes. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Solón. Excelente charla, muy ilustrativa, ¿no? De cómo abordar a los pacientes con proptosis, ya no le decimos exoftalmos. Bueno, pueden hacer, por favor, preguntas a través del chat y yo se lo puedo transmitir al doctor Solón. Importante, Solón, las estadísticas que mostraste de que la patología más frecuente es la inflamatoria, ¿no? Y la tumoral, digamos, que es cerca del 20%, la inflamatoria cerca del 60%. Cuando tenemos un paciente con patología que sospechamos que es inflamatoria, hace no mucho tuvimos, creo, una charla de un colega tuyo, un profesor argentino. Daniel Bay. Sí, y él recomendaba que en todo paciente con sospecha de patología inflamatoria se debería hacer biopsia, ¿no? Para determinar realmente si era inflamatoria benigna o algún tipo de inflamación que pudiera ser no benigna, ¿no? Y obviamente nosotros en la práctica usualmente tenemos pacientes con lesiones que nos parecen inflamatorias, ¿no? Los llamados pseudotumores. ¿Algún tipo de abordaje en particular para estos pacientes? ¿Les pides algún tipo de laboratorio especial a los pseudotumores orbitarios o optas por el tratamiento médico y observación o estás de acuerdo con la opción de biopsia? Totalmente de acuerdo con la biopsia. ¿Por qué? Cuando tenemos un paciente con un probable pseudotumor orbitario, vamos a tomar en cuenta de que la sintomatología y la signología del paciente es muy parecida a la del linfoma. Hay una diferencia entre los dos. Generalmente el pseudotumor causa dolor y generalmente el linfoma no causa dolor. Si dejamos de lado esa sintomatología, clínicamente son muy parecidos. Ecográficamente son idénticos. En el modo B son hipoecogénicos. En el modo estandarizado, reflectividad generalmente menos del 25%, baja o muy baja. Le hacemos tomografía o resonancia y en esos exámenes las dos patologías son muy parecidas. Y a veces el caracterizar el dolor del paciente puede ser un poco ambiguo. Decidimos hacer biopsia al paciente. El linfoma más frecuente de órbita es el linfoma MAL, que es un linfoma de bajo grado, es decir, tiene poco índice mitótico. No son agresivos. Entonces, el patólogo al estudiar la muestra va a encontrar una celularidad parecida en el pseudotumor y en el linfoma. Entonces va a entrar en dudas también. Por eso que cuando generalmente enviamos estas muestras, nos van a decir, solicitamos exámenes de inmunohistoquímica. Y con el examen de inmunohistoquímica recién hacen la diferencia entre linfoma y pseudotumor. Y en algunos casos, aún con inmunohistoquímica, y estos son casos raros, el patólogo te dice, requerimos
reacción de cadena de polimerasa, y con eso ya llegan al diagnóstico final. ¿Qué quiero decir con esto? De que los pseudotumores y los linfomas pueden parecerse mucho clínica, ecográfica, radiológicamente, histopatológicamente, por lo cual puede haber confusión en algunos casos. Claro, hay pseudotumores que son muy cantados, duelen mucho, pero el tema es, si hay alguna duda y lo tratamos como pseudotumor y se resuelve bien, pero hay pseudotumores que vuelven a recurrir a los meses o que no se resuelven completamente con el tratamiento. Entonces, si yo tengo un probable pseudotumor y le doy corticoides, ya sean pulsos o prednisona bioral, que es lo que habitualmente prescribo, y no no se resuelve el problema en 2 meses, o se resuelve a los 2 meses y vuelve a recurrir al 4.º mes, ya voy a entrar en duda. ¿Es un pseudotumor que no se ha tratado completamente, que es reacio al tratamiento? ¿Es un pseudotumor que ha recurrido o es un linfoma que no he diagnosticado bien? Para no tener esa duda, prefiero siempre hacer una biopsia. Salvo que por algún motivo del paciente requiera avanzar rápido. Tal vez una excepción sea cuando tengamos tumores del vértice orbitario, con un síndrome de Tolosa-Hahn. En ese paciente no voy a hacer biopsia. No porque sea difícil, porque llegar al vértice de órbita, un cirujano de órbita puede llegar al vértice de órbita sin mayor problema. Pero el problema es de que voy a programar al paciente. Eso me va a llevar unos días. Y me va a llevar una semana a tener resultado de patología, si es que no es inmunohistoquímica. Entonces el paciente va a llegar ya con unos días de evolución o semanas de evolución, y probablemente ese pseudotumor de vértice de órbita ya ha comprometido la agudeza visual. Si yo espero más tiempo hasta el resultado de patología, entonces el paciente ya puede estar en amaurosis. Entonces, para evitar esa posibilidad en ese paciente, tengo que actuar rápido. Entonces le doy corticoides inmediatamente que empiece, cuando son de vértice orbitario. Definitivamente hay casos en los cuales los pacientes requieren un tratamiento rápido. Una biopsia de órbita no es barata, porque requerimos que el paciente sea sometido a una sala quirúrgica general bajo anestesia general, y eso incrementa los costos. Así que en algunos casos tenemos que actuar dando el tratamiento sin biopsia previa, pero mientras podamos hacerlo, es nuestra mejor opción. ¿Verdad? Sí, en teoría. Gracias, Solón. Solón, ¿y cuál sería tu actitud en caso de, por ejemplo, de una miositis, ¿no? ¿También te inclinarías por una biopsia o le das tratamiento? Claro, en el caso de una miositis, ¿cómo podemos estar ante un proceso inflamatorio? Podemos estar ante una metástasis, puede ser un síndrome de IgG, como ya me ha pasado. Entonces, definitivamente, yo siempre digo, ¿no? Quien nos da el diagnóstico definitivo siempre va a ser el patólogo. Cuando no puedo hacer una biopsia por las razones que comenté anteriormente, procedo con el tratamiento antiinflamatorio. Pero siempre voy a preferir una biopsia. Si la sintomatología es muy manifiesta y hay mucho disconfort del paciente, problema de estar en Lima corto tiempo, entonces puedo proceder con el tratamiento igual. Pero creo que el diagnóstico histopatológico siempre es importante. Un paciente, me acuerdo que acudió a la consulta con una miositis, creo que del músculo recto inferior, y terminó siendo un síndrome de IgG. Y en el estudio histopatológico, el patólogo mencionó de que había muchas células plasmáticas, y eso fue un punto para que me sugiriera que lo descartemos. Así que hicimos más exámenes para descartarlo, y sí lo era, ¿no? Bueno, se trató con antiinflamatorios y fue bastante bien. No hubo otra sinología sistémica, pero ese fue el diagnóstico.
Gracias, Solón. Hay una pregunta de la doctora Blanca Zamora. Te felicita por la presentación y dice, ¿con qué frecuencia has observado pacientes con linfangioma facial, conjuntival y orbitario? ¿No? Linfangioma facial, conjuntival y orbitario, ¿y cuál ha sido el manejo? Faciales, no recuerdo algún caso de facial. Saludos a mi profesora, la doctora Zamora, que la estimamos muchísimo. Le mando un fuerte abrazo. Linfangiomas faciales, alguna vez habré tenido, pero no tengo en mente actualmente algún caso en específico, no recuerdo realmente. Orbitarios sí, he visto varios, ya son 20 años que hago órbitas y que he visto varios. Y he visto varios linfangiomas, no la mayoría, pero sí he visto varios linfangiomas orbitarios con compromiso conjuntival. ¿Sí? Cuando tenemos un paciente con linfangioma, echémosle un buen vistazo a la conjuntiva, no solamente la vulvar, busquemos los fornis conjuntivales, porque la carúncula, la plica semilunar, porque podemos ver que estos tumores que son muy difusos e infiltrantes, benignos, pero pueden llegar a comprometer también la conjuntiva. Manejarlos es bien difícil, ¿no? No se pueden retirar estos tumores. Lo que hacemos cuando forman quistes, estos quistes los drenamos y les inyectamos blomicina para que produzca una reacción inflamatoria. La blomicina es un tipo de quimioterapia para que produzca un proceso inflamatorio y colapse estas cavidades, ¿no? Pero realmente no recuerdo linfangiomas faciales con compromiso orbitario. Probablemente estos casos sean más derivados a los especialistas de cabeza y cuello, y los orbitarios sí nos los mandan a los orbitólogos, ¿no? Y Solón, ¿y cómo manejas los hemangiomas? ¿También les pones bleomicina? Los hemangiomas orbitarios en adultos son cavernosos, son bien delimitados, y cuando uno ingresa a operarlos, los extrae. No son difíciles de retirarlos porque habitualmente no están adheridos a planos adyacentes. Cuando uno llega a estos tumores y los comienza a sujetar para extraerlos, comienzan a sangrar, pero son como esponjas muy mojadas. Comienzan a sangrar, y cuando ya la sangre se evacua del mismo tumor, te queda como un tejido exprimido, como si tuviese una esponja que has exprimido, y ya no sangra y es muy fácil sacarlos. Así que en estos casos no hace falta usar medicina. Y los hemangiomas capilares de los bebés, ustedes saben que en el transcurso de los próximos año y 2 años tienden a evolucionar, y bueno, son tratados también en algunos casos con propanolol, ¿no? Que generalmente lo manejan los dermatólogos. Una pregunta muy impresionante, las imágenes del ecógrafo. ¿Tiene algún tipo de resolución comparable con las ondas que se usan en ecografía ocular? Sí, lo que pasa es que se ve en la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Lo que pasa es que estos ecógrafos son ecógrafos de uso general, no son ecógrafos oftalmológicos, ¿sí? Estos ecógrafos, nos dimos cuenta, al introducirnos en la aventura del Doppler, nos dimos cuenta de que estos ecógrafos, aparte de tener Doppler, los ecógrafos de alta gama actuales, dan imágenes en HD y nos dan una imagen de toda la órbita hasta el vértice orbitario, porque el software que manejan hacen de que, claro, son sondas que te dan mayor profundidad para hacer los estudios. Entonces puedes llegar al vértice orbitario, puedes llegar tan superficial como tener imágenes en HD de la piel, y son sondas multifrecuencia. ¿Qué significa eso? Que te están usando de 4 a 18 MHz, de 4 a 20 MHz, y producen imágenes enfocadas desde la piel hasta el vértice de órbita. Entonces eso hace de que sea realmente para nosotros los que hacemos órbita y más oncología, tener unas imágenes realmente que sirven mucho. Vean, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Este es un meningioma, y vean cómo hay una buena definición desde el plano más anterior hasta el vértice de la órbita. Delimita muy bien el tumor. Los ecógrafos de uso oftalmológico dan una buena imagen hasta la mitad del espacio retroocular. Digamos, el tercio posterior de la órbita, no logramos buenas imágenes del tercio posterior de la órbita. Por eso que el ápice orbital no lo podemos estudiar bien.
y en este caso sí llega hasta allí, y lo otro es que las imágenes tienen mayor resolución porque estos equipos ahora tienen software que trabajan con una resolución más exquisita, ¿no? Claro, recuerden que los ecólogos oftalmológicos trabajan básicamente para el globo ocular, como nos enseña siempre el doctor Yugar y Mario Latorre. El patrimonio de la ecografía modo B es el globo ocular y el patrimonio de la órbita es el modo A estandarizado. Yo agregaría a esos conceptos de que estos ecógrafos de alta gama, de uso general, con las ondas lineales, no convexas que usamos nosotros los oftalmólogos, con las ondas lineales de alta gama podemos tener imágenes de toda la órbita y con buena resolución. Y aparte de eso, bueno, el examen vascular que como orbitólogo me interesa mucho tenerla, ¿no? Me parece que es una muy buena opción, sobre todo para pacientes pediátricos, ¿no? Que lo puedas hacer de repente en el mismo consultorio, ¿no? Una sala de examen, antes de enviarlo de repente a una resonancia o a un tomógrafo, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en pacientes que hemos visto, ¿no? Algunas veces por ejemplo, viene la mamá con el bebé con manchas café con leche digamos, la duda es si tiene o no tiene el niño o desarrolla el glioma, ¿no? Del nervio óptico. Entonces, teóricamente, pues tenemos que pedirles una resonancia cada 6 meses o cada año para ver si aparece, ¿no? Cuando son muy pequeños, ¿no? El niño pequeño no va a mostrar, o va a ser muy difícil tomarle una sintomatología o una agudeza visual, ¿no? Bueno, Y dependemos de la imagen, ¿no es cierto? en esta ecografía, miren esta bebita de 3 meses que les presenté. Aquí está el doctor Samamé, le he hecho una ecografía con un ecógrafo de alta gama y vean cómo se dibuja pues en el Doppler la masa tumoral, ¿no? Entonces, despierta, se puede haber hecho este examen. Lógicamente, ya para medir flujos debemos sedar a la paciente, porque para medir flujos necesitamos que la sonda, el traductor esté sobre la piel, ¿sí? Y unos cuantos segundos para poder hacer la medición del flujo con Doppler, ¿no? Pero para hacer un screening, con esto ya tenemos una información valiosa y ya proponerle a los padres llevar a hacer operaciones para medir flujos. Y en el caso del glioma, como usted comentó, veamos cómo los ecógrafos de alta gama nos dibujan toda la silueta del glioma hasta el vértice orbitario, ¿no? Estas imágenes yo nunca las había visto antes, hasta que hemos usado estos ecógrafos. Excelente, Solón. Muy bien, Solón. Me parece que no hay más preguntas. Yo creo que ha sido una charla bastante enriquecedora, bastante informativa, muy buena información actualizada, ¿no? Y siempre pensando también en el orden que tenemos que tener en la evaluación clínica del paciente, ¿no? No perdernos los pasos importantes, ¿no? La agudeza visual mejor corregida, chequear los movimientos oculares, ¿no? Chequear la visión de colores, exoftalmometría, etcétera, y que nos lleve pues ya a anticiparnos mentalmente a qué cosas nos podemos estar enfrentando, ¿no? Y el uso de la tecnología obviamente pues nos complementa y nos lleva finalmente al diagnóstico, ¿no? Así que te felicito, Solón. Me da mucho gusto la evolución de tu profesión, cómo te has tecnificado en esta rama de la oftalmología. Y así que estaremos seguramente intercambiando experiencias continuamente. Muchas gracias a a todas las personas que han participado hoy día con nosotros, ¿no? Creo que estamos todos satisfechos con la presentación y ya nos vemos al siguiente mes con la siguiente charla del capítulo de Neuro y nos vemos también en el Congreso Regional de Oftalmología. Muchas gracias, Solón, otra vez y buenas noches con todos. Gracias, doctor. Gracias a todos por la participación. Ok. Buenas noches y terminamos la reunión. Excelente. Muchas gracias, Solón. Un aplauso desde acá. Gracias, gracias. Un fuerte abrazo a todos. Un abrazo, Solón.